Muy buenos días, un gran saludo y cariñoso saludo a mis estudiantes del tercer nivel básico Jornada de la Mañana. Esta clase tiene como objetivo identificar y analizar el origen y significado de los refranes y dichos populares, ¿ya? El refrán es una expresión verbal que tiene como objetivo en el fondo indicar algún tipo de sentencia, algún tipo de opinión de carácter moral, de juicio moral, y sobre todo tiene, como vamos a ver ahora, una forma bien utilitario. Ya, por ejemplo, definiendo refrán. El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular. ¿Ya? Tiene intención didáctica, moral e incluso filosófica. Generalmente el refrán permite una suerte de reflexión en torno a algún tema específico. Hay distintos elementos literarios que se acercan a lo que es el refrán, ¿ya? Puede ser un proverbio, un adagio, una máxima, ¿ya? Tiene que ver, ¿verdad? También algún tipo de origen bíblico. De hecho, hay muchos refranes que el origen pasaron de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, pasaron, ¿verdad?, a la cotidianidad. Bueno, ahí puse un ejemplo para empezar, ¿verdad? Un refrán típico: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ese es un refrán en el cual se hace uso de un molusco, el camarón, que se duerme. Ustedes saben que los moluscos no duermen, ¿ya? El dormir tiene más bien que ver con las aves y con los mamíferos, pero bueno, es para reflejar, ¿verdad?, que si una persona no le coloca actividad en su día a día, difícilmente va a alcanzar sus objetivos personales. ¿Ya? Por eso dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, es decir, que en el fondo va a quedar con todas sus cosas inconclusas, es decir, un fracaso, ¿ya?, en su vida diaria. Bueno, ahí tenemos algún tipo de concepto que se reflejan en base a los refranes, lo que es una paremia, un anónimo, un proverbio y un adagio, ¿ya? Hay muchos de estos conceptos que se relacionan entre sí, incluso se usan de manera indistinta, ¿ya? Bueno, voy a referir primero a la paremia. Es una frase de origen popular, repetida tradicionalmente de manera invariable, ¿ya? La cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Eso es la paremia. Tal vez la característica principal de la paremia es que está estructurada en versos, ¿ya? Y rima, ya sea asonante o consonante. El tema de las rimas no nos vamos a meter todavía porque es producto de otra clase, pero es cuando uno dice, por ejemplo, me salió verso sin mayor esfuerzo. Bueno, eso es una rima, ¿ya? Una rima. Bueno, generalmente las paremias son una suerte de sentencia moral que establece, ¿verdad?, una forma de poema, ¿ya? Un ejemplo verbal que les doy ahora, por ejemplo, ave de paso, cañazo. Ave de paso, cañazo. Bueno, eso sería una paremia, ¿ya? Porque establece una rima, paso con cañazo, ¿ya? Bueno, el anónimo es un escrito, en este caso, que no sabemos el nombre del autor, de quién lo escribió, ¿ya? Cuando se habla autor anónimo, ¿ya? Se sabe la obra, pero no se sabe el autor que la realiza. Una gran cantidad de refranes, yo diría la mayoría de ellos, son de origen anónimo. El proverbio es un tipo de paremia, ¿no? O también, ¿verdad? Eh, de hecho, el proverbio también puede ser catalogado como un refrán. La diferencia está en que el proverbio fundamentalmente es de autor conocido. Por lo tanto, ahí hay una diferencia entre un proverbio y, y los refranes, ¿ya? Los proverbios de Confucio, por ejemplo, en la antigua China, los proverbios de Sopo, ¿ya? Tal vez los proverbios bíblicos serían proverbios anónimos, pero muchos proverbios tienen origen conocido. Y el adagio, en el caso de la literatura, ¿verdad? Porque también adagio es un concepto más bien de la ópera, adagio, dice lo italiano. Bueno, el adagio en literatura es una expresión corta, fácil de memorizar, que contiene algún elemento de conocimiento y experiencia importante, considerado cierto por mucha gente, ¿ya? Y que ha ganado cierta credibilidad a través de su uso continuado.
¿ya? El adagio generalmente está vinculado con algún tipo de conocimiento científico o precientífico de la experiencia, ¿ya? Y la gente lo considera como verídico. Es decir, el adagio no tendría un carácter tan más bien moral, sino que más bien, ¿no es cierto?, de tipo científico o de empírico, es decir, de la experiencia, ¿ya? Bueno, hay algún tipo de dichos populares, algunos chilenos, ¿verdad? Voy a leer algunos. A caballo regalado no se le mide el diente. Quien mucho abarca poco aprieta. A buen entendedor pocas palabras. De tal palo tal astilla. En casa de herrero cuchillo de palo. En boca cerrada no entran moscas. El que calla otorga. Ya. Bueno, el dicho popular es una frase hecha que no necesariamente su sentido coincide con el significado literal de las palabras que utiliza. Voy a explicar dos de ellas. Por ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que una persona que tiene inteligencia, que tiene cierta capacidad de entendimiento, no es necesario repetirle tantas las cosas. ¿Ya? Eso es a buen entendedor, pocas palabras. Ya. De tal palo, tal astilla. Se refiere más o menos a la conducta más o menos común o parecida entre padres e hijos. No sé si un hijo, ¿no es cierto?, tiene tal característica, uno dice, bueno, de tal palo tal astilla, lo más probable es que lo heredó de su mamá, lo heredó de su papá. Y ahí tendría un sentido positivo, digamos, pero también de tal palo tal astilla se puede considerar, ¿verdad?, el sentido más bien negativo de los defectos. No sé, pues si lamentablemente una persona cayó en la delincuencia, por ejemplo, a lo mejor puede que sus hijos caigan en la misma actividad ilícita. Entonces ahí también se podría aplicar tal palo, tal astilla, ¿ya? Bueno, generalmente el refrán tiene esa situación, ¿ya? Tiene una intencionalidad, lo mismo que el dicho popular, de carácter crítico o moral. Hay una definición de los refranes que la da fundamentalmente el escritor Cervantes, ¿ya? Cervantes, en donde dice que los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos, ¿ya? Es decir, Cervantes, el autor del Quijote, le da importancia a la tradición, que los refranes serían heredados a nosotros a través de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestros ancianos, ¿ya? Eh, También se señala, ¿verdad?, como definiciones clásicas, que el refrán define la razón de una determinada conducta o extraen las consecuencias de una circunstancia, extrañando en cualquier caso un fin didáctico, entrañando en cualquier caso un fin didáctico y aleccionador, ¿ya? Por ejemplo, agua que nos debe beber, déjala correr. Ahí ese refrán, ¿no, verdad? Está indicando una modo de conducta. Es decir, si uno no va a ocupar algún recurso, bueno, déjalo para que otro sí lo haga. O también eso se puede aplicar a una suerte de experiencia con personal, ¿verdad? Eh, a nivel de relaciones personales, de relaciones sentimentales. Bueno, ahí, insisto, el refrán tiene un sentido más bien de tipo aleccionador, es decir, te está indicando cómo actuar. Distintos autores en la historia, ¿verdad?, se han dedicado a coleccionar refranes y han hecho grandes obras a partir de esa situación. ¿Ya? Por ejemplo, don Íñigo López de Mendoza, el famoso Marqués de Santillana, él hizo una famosa antología de los refranes, ¿ya? Porque los refranes tuvieron gran popularidad en España. Y ahí tenemos una imagen de la obra del Marqués de Santillana y una figura de este connotado, ¿no es cierto?, autor, que en sus últimos días abrazó la carrera eclesiástica, así fue sacerdote, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, ven la editorial Santillana, que se dedica fundamentalmente a la obra de texto de enseñanza, editorial Santillana, bueno, deriva su nombre justamente de este señor, el Marqués de Santillana.
Y fundamentalmente un elemento que tuvo gran cantidad, ¿no es cierto?, de éxito en su tiempo y es conocido hasta el día de hoy por su picardía, por su extraordinaria certeza en decir refranes, ¿verdad? Que le sirvieron a mucha gente, fue los famosos refranes o refranero agrícola. ¿Y qué es lo que es un refranero agrícola? Un refranero agrícola es un compendio, corpus o catálogo de refranes, dichos, adagios, máximas o sentencias relacionados con el medio rural, el campo y las labores agrarias. ¿Ya? Pueden aparecer mezclados con selecciones meteorológicas, agronómicas, cinégicas e incluso gastronómicas, en el contexto general del refranero. ¿Ya? En cada campo, por ejemplo, hay muchos refranes y dichos campesinos que después se han urbanizado. ¿Ya? No sé, por ejemplo, un refrán o dicho de origen agrícola sería ese huevito quiere sal, por ejemplo. Ya, ese huevito quiere sal, que indica, ¿verdad?, cuando una persona tiene una intención amorosa con otra, ¿ya? Es de origen agrícola, ciertamente, ¿ya? Otro, cuando más oscura está la noche, es que pronto va a amanecer. Ya, cuando más oscura está la noche, es que pronto va a amanecer. Ese dicho o refrán popular también tiene origen en el contexto rural, ¿ya? Porque las personas, ¿no es cierto?, que trabajaban al aire libre, tenían que levantarse muy temprano en la mañana, sabían que cuando se ponía muy oscura la noche, que ya quedaba pronto a salir el día. Bueno, más elementos, ¿cierto? La autora Nieves de Hoyos, con sus dos textos ahí, y Manuel Folclor, deben ustedes pensar que los refranes y dichos populares tienen mucha relación con las canciones. Grandes canciones del folclore chileno, por ejemplo, derivan de refranes populares. ¿Ya? Bueno, ahí también les dejo la actividad, ¿verdad? Que ustedes las puedan desarrollar y les insisto que cualquier consulta ustedes la realicen a través de los medios que el colegio CIAEPT ha establecido. Muchas gracias y que estén bien.